Vale, imaginemos por un momento un texto antiguo, un manuscrito que ha sido reverenciado durante milenios, pero que, cuando nos acercamos a mirarlo con lupa, parece estar lleno de errores. Hablamos de código roto, reglas gramaticales ignoradas y una sintaxis que, sinceramente, desafía toda lógica. Hoy vamos a adentrarnos en el código del Apocalipsis para descifrar su intrincado ADN lingüístico. Esta es una inmersión profunda en uno de los mayores rompecabezas textuales de la antigüedad, donde vamos a descubrir que nada es exactamente lo que parece. Para entender la magnitud de este misterio, fijémonos en lo que dice el experto David Aune. Él señala que el griego del Apocalipsis no solo es difícil y torpe, sino que también contiene muchas características léxicas y sintácticas que ningún hablante griego nativo habría escrito. Así que la clave aquí es esta. No estamos ante un par de ratas tipográficas dejadas al azar. Estas anomalías gramaticales son absolutamente innegables, saltan a la vista de cualquier especialista y nos exigen investigar a fondo qué está pasando realmente bajo la superficie del texto. Sección 1. El misterio del griego apocalíptico, anomalías en el código fuente. Y es que, desde el siglo III, los eruditos han estado debatiendo acaloradamente sobre estas irregularidades. Hay que pensar en estos errores no como simples fallos de escritura en un papiro viejo, sino como verdaderos bugs en un software antiguo. Pero antes de avanzar, vamos a definir el arma de este crimen gramatical, el solecismo. Básicamente, es un error gramatical o sintáctico que rompe todas las reglas establecidas del idioma. Es el equivalente a poner un sujeto en plural con un verbo en singular o usar una preposición que no tiene ningún sentido ahí. Pues bien, el texto que estamos analizando está literalmente plagado de estos solecismos. Y la gran pregunta es, ¿por qué? Sección 2. El debate, griego o hebreo, dos marcos históricos. Durante casi todo el siglo XX, los académicos intentaron desencriptar este texto utilizando dos herramientas principales. Era el debate clásico en las universidades. ¿El autor se apoyaba más en el griego o en el hebreo? Y esta tabla ilustra perfectamente esa división. A un lado tenemos a Henry Bessuit, que argumentaba a favor de una fuerte dependencia de las versiones griegas del Antiguo Testamento, la famosa Septuaginta. Al otro lado, Robert H. Charles defendía a capa y espada que el autor traducía directamente del texto hebreo original. Son como dos algoritmos de desencriptación compitiendo entre sí para darle sentido a todo este caos. Ojo a esta coincidencia, porque es asombrosa. Si ponemos el texto griego de Apocalipsis 1.7 frente al griego de Daniel 7.13, las palabras «he aquí» entre las nubes encajan con una perfección milimétrica. Suarante utilizaba pruebas exactas como esta para demostrar su punto. Visto así, es literalmente como si el autor hubiera copiado líneas de código de una base de datos griega y las hubiera pegado directamente en su obra. Pero claro, la otra cara de la moneda es igual de fascinante. Ante la cantidad de rarezas del texto, Robert H. Charles soltó una frase célebre. El autor pensaba en hebreo, pero escribía en griego. Es una analogía brutal si pensamos en informática moderna. Imaginemos a un programador ejecutando una lógica puramente hebrea, pero forzado a teclearla en un sistema operativo griego. Eso explicaría al 100% porque el resultado final suena tan torpe para un hablante nativo. Sección 3. La influencia de los targumín, la variable aramea. Y es que aquí entra un tercer elemento que rompe por completo ese debate binario entre griego y hebreo. Resulta que en aquella época circulaban masivamente por las sinagogas unas traducciones al arameo conocidas como los targumín. Vamos a ponerlos frente a frente. En Apocalipsis 1.4 tenemos esa famosísima fórmula divina, el que es y que era y que ha de venir. Si buscamos esto en el hebreo o en el griego antiguo de Éxodo, la verdad es que no encaja del todo bien. Pero si miramos el Targum arameo de Deuteronomio 32-39, leemos: «Yo soy aquel que fui y soy». Es una coincidencia estructural innegable. Nos demuestra que el fraseo arameo operaba en la mente del autor como una variable importantísima. Y por si fuera poco, aquí va otra prueba. Al analizar la mención al sonido de las arpas en Apocalipsis 18:22, vemos que no coincide exactamente con el Antiguo Testamento tradicional. Sin embargo, se alinea de maravilla con el Targum de Jonatán sobre Ezequiel 26:13, que habla literalmente de «la voz de la melodía de tus arpas». Esto confirma un léxico compartido, demostrando que el texto bebe directamente de las tradiciones de las sinagogas palestinenses. Llegados a este punto, surge una pregunta que lo cambia todo. ¿Son estos errores simples accidentes? Sabiendo que el autor manejaba múltiples fuentes e idiomas, ¿estamos ante alguien con poca educación que mezclaba todo sin querer? ¿O hay una intención oculta y súper calculada detrás de este aparente desastre gramatical? Sección 4. Solecismos, errores o códigos ocultos. Lo que en tecnología llamaríamos características, no bugs. Aquí es donde el investigador Gregory Bill introduce una teoría que rompe todos los esquemas, sugiriendo que estos solecismos son en realidad elementos deliberados de una sofisticación tremenda.
Para entender a Vial hay que hablar de intertextualidad. Imaginémoslo como un hipervínculo. Igual que hacemos clic en un enlace en una web para ir a otra página, el autor insertaba enlaces intencionados rompiendo su propia gramática. Era una forma de conectar directamente al lector con bases de datos proféticas milenarias. Vamos a deconstruir uno de estos supuestos fallos, porque es fascinante. En Apocalipsis 1.4 hay un error garrafal. Se usa un nominativo después de la preposición griega apo, que exige estrictamente un genitivo. Parece el error de un novato. Pero si vamos al texto fuente en el libro del Éxodo en griego, la forma del nombre divino es exactamente esa. Es un copia y pega de manual. El autor destrozó la gramática de su frase a propósito para preservar el nombre divino de su fuente original de forma pura e inalterable. Y ojo, porque en Apocalipsis 1.5 pasa exactamente lo mismo al hablar del testigo fiel. Otra vez, una anomalía en nominativo. ¿Por qué no usar la gramática correcta? Pues porque es un hipervínculo directo y exacto al Salmo 88:38b. El autor fuerza un cortocircuito mental para crear la conexión teológica. Si la gramática hubiera sido perfecta, la referencia al Salmo se habría perdido para siempre. Así que la conclusión de Bill es clarísima. Los solecismos son marcadores exegéticos sofisticados. Es decir, el autor no era ningún ignorante, era alguien con una educación altísima que usaba el choque gramatical como herramienta. Al romper las reglas en tu cara, te obligaba a detenerte, investigar el fallo y descubrir el mensaje oculto del Antiguo Testamento. Una auténtica genialidad literaria. Sección 5. La síntesis de Steve Moyse, el arquitecto maestro. Para unificar toda esta investigación, Steve Moyse nos da la perspectiva definitiva. Los hallazgos de Moyse nos dejan 3 cosas claras. Primero, rechaza por completo el debate binario. No es solo griego o solo hebreo. Segundo, demuestra cómo el autor entrelaza fragmentos de diferentes fuentes para lograr un impacto brutal. Y tercero, certifica que el autor tenía un dominio absoluto del griego y de las fuentes semíticas. Básicamente nos describe a un arquitecto maestro que remezcló piezas de sistemas antiguos para construir una teología completamente nueva. Y para cerrar esta investigación toca hacerse una pregunta bastante provocadora: ¿cuánto de toda esta arquitectura teológica se pierde cuando las traducciones modernas corrigen estos errores? Al intentar limpiar la gramática para que el texto se lea mejor hoy en día, podríamos estar borrando sin querer el mismísimo código fuente que el autor se esforzó tanto en encriptar. Es algo que sin duda nos invita a mirar los textos antiguos con un respeto completamente nuevo, porque a veces los supuestos errores son en realidad los mensajes más profundos que están esperando a ser descifrados.